Hola, ¿qué tal, estimados alumnos del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC? Bienvenidos a la segunda unidad de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval, deseando que esta asignatura sea de agrado para ustedes. Muchas gracias y estamos a sus apreciables órdenes. Iniciamos con el contenido. Fuera en la noche que me cubre, negra, como el abismo de polo a polo. Agradezco a cualquier dios que pudiera existir por mi alma inconquistable. En las feroces garras de la circunstancia, ni he gemido ni he gritado. Bajo los golpes del azar, mi cabeza sangra, pero no se inclina. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, es inminente el horror de la sombra, y sin embargo, la amenaza de los años me encuentra, y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Bien, compañeros, unidad 2 de asignatura Introducción al Estudio del Derecho. En esta segunda unidad vamos a hablar principalmente de dos temas. El lenguaje normativo, en la cual distinguiremos las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales y las normas jurídicas. Por otro lado, también estudiaremos el tema de las diversas acepciones de la palabra derecho, analizando el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, el derecho público, el derecho privado, el derecho natural, el derecho positivo. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con esta temática hablando de el diferente lenguaje normativo. En primer lugar, hay que destacar el tema de las normas morales. Cuando hablamos de las normas morales, tenemos que hacer alusión de que son normas que versan principalmente de nuestro interior, que tienen que ver con un tema fundamental. Estos principios, esos valores que nos inculcan nuestros padres, que nos inculca la sociedad, que nos inculcan nuestros principios y que versan sobre esas decisiones entre el bien y el mal. Cuestiones que son sustantivas en el desarrollo, en la potestad que realiza cualquier ser humano. Ejemplo, si mis padres me educaron para no decir alguna mentira y de alguna manera cometo o digo alguna mentira, entonces estoy cumpliendo con una norma moral. Recordemos que las normas morales son muy subjetivas, son hasta cierto punto autónomas. Eso depende de la idiosincrasia, de la cultura, de la educación. Por eso lo que es moral para una persona puede ser que para otra no lo sea. Algunos puntos en particular respecto a las características de las normas morales las vamos a señalar a continuación. ¿Bien? Mucha atención, por favor, que este es un punto importante que quiero que analicemos. Las normas morales, en primer lugar, son normas unilaterales, porque es una relación que tiene que ver con el individuo y su relación consigo mismo. Cuando este individuo falla, no le está fallando a la sociedad, no le está fallando a la norma, se está fallando a sí mismo. Entonces, el castigo en este caso será su remordimiento. Por otro lado, las normas morales son incoercibles, en virtud de que este tipo de normas no tiene como consecuencia un castigo, una sanción ante su incumplimiento. Otro punto importante es las normas de naturaleza interna. ¿A qué me refiero con esto?
Las normas que son internas porque no se materializan, porque no se exteriorizan, porque no producen un cambio en el mundo exterior. Es decir, se pueden quedar en un aspecto interno del propio ser humano. Y por otro lado, como hemos hecho mención con antelación, son autónomas en el sentido que se relacionan con la idiosincrasia, con la cultura, con los valores, con los principios de cada ser humano. ¿Vale? Esto, entonces, analizando a las denominadas normas morales. Vámonos ahora con los siguientes. Las normas religiosas. Las normas religiosas son prácticas divinas, son prácticas que devienen de los dogmas que recibimos de nuestros padres, que recibimos de la sociedad, y nos relacionan con Dios, nos relacionan con ese ser supremo. Entonces, estos dogmas nos dan una alusión de que no se cuestionan, simplemente se siguen. Es una convicción que cada uno de los seres humanos tenemos por un ser supremo. En este sentido, esa relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios va a tener las siguientes características. Mucha atención, por favor. Ok. Las normas religiosas son normas unilaterales porque es la relación que tiene cada individuo con el ser supremo, Dios, según sea la concepción que cada uno tenga de él. Por ejemplo, para los cristianos podrá ser Jesucristo, para los judíos será Jehová, para los testigos de Jehová igualmente, para los mormones tendrán otra doctrina relacionada con la vida de Dios, para los musulmanes es Alá, y de alguna manera sí podemos partir que depende de cada una de la latitud, cada una de las adoraciones religiosas que cada pueblo tenga en particular. Pero al final de cuentas la relación es individual del individuo con Dios. Otro punto es que son normas de naturaleza interna, no requieren una exteriorización, basta con que pasen por la mente, basta con que pasen por la oración, porque esa es la interacción que tiene el ser humano con el hombre. Otro punto importante es de que las normas religiosas son incoercibles, están desprovistas de castigo, de coacción. Sin embargo, es importante señalar que de acuerdo a la latitud, hay naciones en las cuales incumplir con una norma moral trae consecuencia, trae una sanción, trae una represalia. Desde el punto de vista cristiano, el castigo que se tiene por infringir la ley de Dios es el pecado. Y como consecuencia, en el futuro tenemos que rendir cuentas ante el Ser Supremo, en su presencia. Muy bien. Otro punto es que son normas de naturaleza heterónoma. ¿A qué me refiero con la heteronomía en este tipo de normas? Pues bien, hay que tomar en consideración que la conducta del hombre se subordina a un principio sagrado, se subordina a un libro, a un documento fundamental. En este caso, para los cristianos será la Biblia, para los judíos la Torah, para los musulmanes el Corán. Es decir, estos son los principios o son valores que regulan la conducta del ser humano en esa interacción que tenemos con Dios. Muy bien. Ok. Entonces estamos viendo las principales características. Ok. Ahora vamos a regresar a las normas de naturaleza social o también conocidas como convencionalismos sociales. Las normas sociales son esas reglas de comportamiento que nos va a imponer el grupo social al cual nosotros pertenecemos, ¿sale? Si queremos ser aceptados, si queremos no ser repudiados, entonces nos sometemos a esas reglas de comportamiento. Vamos a verificar a grosso modo, estimados compañeros, que las normas sociales son unilaterales, porque existe una interacción de la persona con la comunidad, con la sociedad. Entonces, al final de cuentas, si nosotros queremos cierta aceptación, entonces nos sometemos a esos convencionalismos sociales. Por otra parte, son normas externas porque sí requieren un cambio, sí requieren una exteriorización para que produzcan consecuencias. Son normas incoercibles porque no están provistas de coacción, salvo el repudio que sería la consecuencia de no cumplir con las normas sociales. Son normas heterónomas porque nos vamos a regir por la tradición, por la costumbre, por el precedente. Son las bases de este tipo de normas o convencionalismos sociales. Muy bien. Entonces, estos son puntos fundamentales que nosotros destacamos en el estudio de este lenguaje normativo. Y para concluir con este lenguaje normativo, nosotros tenemos que verificar lo siguiente. Mucha atención. Las normas religiosas son un conjunto de normas
que regulan la conducta externa del hombre en sociedad y que ante su incumplimiento están provistas del elemento de coacción. Estos elementos ya los hemos mencionado nosotros en el primer video. Cuando nosotros hablamos del conjunto de normas, tenemos que hacer mención nosotros a que se encuentran debidamente institucionalizadas, debidamente reglamentadas y que tienen su origen las normas en un documento fundamental llamado Constitución. Entonces, en este sentido, nosotros entendemos lo siguiente. Aquí está. Ahí va. La Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales. En ese sentido, hay una regularidad constitucional. Es decir, cada una de estas normas que tienen su origen en la Constitución no debe contradecirla, no debe controvertirla. Al contrario, tiene que seguir los principios, seguir las reglas que establece la norma fundante. Por eso hablamos que las normas jurídicas son un conjunto ordenado, son un conjunto sistematizado de normas jurídicas, en primer lugar. En otro sentido, nosotros señalamos que estas normas jurídicas van a imponer derechos y obligaciones. Por eso hablamos del carácter impositivo de la norma o asimismo también del carácter de otorgar derechos. ¿Sale? Muy bien. Otro punto importante es que regula la conducta externa. La conducta del hombre que se exterioriza. La conducta del hombre que produce un cambio en el mundo exterior. Entonces, esto es lo que va a calificar la norma jurídica. Y ante el incumplimiento de la conducta, la norma está provista del elemento de coacción. ¿Sale? Muy bien. Es importante que nosotros tomemos en consideración estos puntos en particular. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces nosotros con las características de las normas jurídicas. Muy bien. Ok. Muy bien. Cuando hablamos de las normas jurídicas, nosotros vamos a señalar que son bilaterales, porque una relación de derechos siempre va a requerir la relación con otro sujeto, con otra persona. Por ejemplo, en materia civil podríamos hablar de los contratantes, o podríamos hablar en el caso de las obligaciones del acreedor y del deudor. En cuestiones de frente a derecho penal hablamos de la víctima u ofendido con el imputado. En materia fiscal hablamos del contribuyente y el Estado como fisco. En este caso, en esta relación jurídica, siempre se va a requerir de la interacción de otra persona para que existan consecuencias de derecho. Otro punto importante es de que las normas de derecho castigan conductas que se exteriorizan, que producen un cambio, que se materializan. En este sentido, entonces ya encontramos dos características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas ante su incumplimiento están provistas del elemento de coacción, la sanción, el castigo para aquella persona que infringe con lo que establece el ordenamiento jurídico. Otro punto en particular es que las normas jurídicas son heterónomas porque la regla, la conducta del hombre se subordina a lo que establecen las normas. Al final de cuentas son imperativas porque le exigen el cumplimiento de determinada conducta, la realización de determinado hecho. Entonces, estas son las características del lenguaje normativo y ya nosotros hicimos mención en qué consisten las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales y las normas jurídicas, y hemos mencionado las principales características de estos diferentes tipos de lenguaje normativo. Muy bien. Ok. Una vez señalado lo anterior, ahora es importante que nosotros revisemos las diversas acepciones de la palabra derecho. La primera acepción de la palabra derecho, hablamos del derecho objetivo. Veamos lo siguiente, por favor. Mucha atención. Conjunto de leyes, reglamentos de carácter permanente y obligatorias creadas por el Estado. Es decir, estas disposiciones normativas tienen su origen en una autoridad que tiene facultad de crear el orden jurídico. En ese sentido, son de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Entonces, la primera característica es un derecho meramente descriptivo.
Ahí tenemos la norma que emana de una autoridad que tiene facultad para ello. Pero bien, para hacer cumplir el contenido de esa norma, para exigir que una autoridad, para exigir que un particular cumpla con el presupuesto que establece la norma, entonces recurrimos nosotros al derecho subjetivo, que es la potestad que tiene el gobernado, que es la potestad que tiene un sujeto para solicitar el cumplimiento de dicha disposición de derecho. Es importante que estos conceptos queden bien entendidos para que de alguna manera no tengamos una contradicción cuando nosotros hagamos referencia a las diversas acepciones de la palabra derecho. Otro punto en particular que también es importante señalar es el derecho sustantivo. El derecho sustantivo son un conjunto de normas que describen derechos y obligaciones, ¿vale? En este caso en particular, cuando hablamos de la obligación, es un vínculo jurídico que constriñe a dos sujetos de derecho. En este caso podemos mencionar un acreedor y un deudor. Por otra parte, las normas de derecho adjetivo son normas de naturaleza predominantemente procesal, que en caso del incumplimiento de disposiciones de derecho sustantivo, entonces seguimos las reglas que establecen las normas adjetivas para exigir el cumplimiento de una determinada obligación. Por ejemplo, el derecho sustantivo, que refiere a las obligaciones de los contratantes que celebraron un contrato de compra-venta, en caso de incumplimiento tenemos que hacer valer las normas de derecho adjetivo para exigir el cumplimiento de esa conducta al sujeto que incumplió la norma. Muy bien. Estos son puntos que son importantes que destaquemos nosotros en el estudio del derecho. Muy bien. Ok, muy bien. Derecho vigente. El derecho vigente es un conjunto de normas que son de cumplimiento obligatorio en un lugar y en un tiempo determinado. Es muy importante que aquí hablemos nosotros de dos ámbitos de aplicación de la norma, el ámbito espacial y el ámbito temporal. Pero no tenemos que olvidar un punto en particular. No porque sea derecho vigente, quiere decir que sea derecho efectivo. Al final de cuentas, el derecho efectivo, el derecho positivo habla de la efectividad, habla de la aplicación, habla de la vinculación que existe entre la norma y la sanción. En esto, entonces, hay un complemento entre derecho vigente y derecho positivo. El derecho vigente se considera de cumplimiento obligatorio, pero el derecho positivo nos hace mención a que existe una obligatoriedad por parte de la persona y que efectivamente quien incumple con la norma se establece una sanción por incumplimiento. Otra disposición es el derecho natural. El derecho natural define la existencia del ser humano, se funda en su naturaleza, se funda en su esencia principalmente. Por otra parte, cuando hablamos de derecho público, se va a estudiar las relaciones que existen entre los particulares y las distintas dependencias públicas. ¿Sale? Muy bien. Estos son los principales puntos que nosotros destacamos cuando hablamos de las diversas acepciones de la palabra derecho. Muy bien. Ok. Muy bien. Ok. ¿Qué estudiamos nosotros en esta segunda unidad? Pues bien, hicimos referencia al lenguaje normativo, estudiando nosotros principalmente las normas morales, señalando que son aquellas reglas que provienen de principios, de bases, que provienen de la idiosincrasia, de la cultura que cada ser humano tiene. En este sentido, las normas morales son aquellas reglas que nos determinan entre el bien y el mal. También estudiamos las normas religiosas, en las cuales hicimos mención que es la relación que tiene el ser humano con el ser supremo, con una deidad, con dogmas de naturaleza religiosa. Hablamos también de los convencionalismos sociales, o también llamados normas sociales, que tienen que ver principalmente con el análisis, con el estudio de las relaciones que se da entre el ser humano y el grupo social al cual pertenece, si quiere ser aceptado como tal. Y por último, concluimos con el análisis de las normas jurídicas, señalando que es un conjunto de normas de derecho público que regula la conducta del hombre en sociedad y que ante su omisión está provista de un elemento llamado coacción. Mencionamos las principales características del distinto lenguaje normativo y
También, por otra parte, revisamos las diversas acepciones de la palabra derecho, estudiando el derecho objetivo. Al estudio del derecho. Ahora, a continuación, haremos un pequeño ejercicio para verificar que los puntos que hemos estudiado han quedado claros para ustedes. Primer punto, son reglas de conducta que provienen de nuestro interior y que verifican sobre el bien y el mal. Entonces, la relación de esta pregunta, como hemos hecho mención con antelación, se trata de las normas de naturaleza moral. Por otra parte, provienen de los dogmas que recibimos del estudio de prácticas de creencias divinas. En este caso en particular, hablamos de las normas religiosas. Son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al cual nosotros pertenecemos. Son las normas sociales o también conocidas como convencionalismos sociales. Muy bien. Ok. Vamos a continuar con este estudio. Muy bien. Conjunto de normas que regulan la conducta externa de los hombres en sociedad y que está provista de coacción ante su inobservancia. En este caso en particular, nosotros hablamos de las normas jurídicas. Bien. Otro punto. Las características de las normas morales son las siguientes. ¿Son unilaterales? Sí. ¿Son bilaterales? No. ¿Son internas? Sí. ¿Son externas? No. ¿Son coercibles? No. ¿Son incoercibles? Sí. ¿Son autónomas? Sí. ¿Son heterónomas? No. Entonces, la respuesta correcta tiene que tener numeral 1, 3, 6 y 7. Como consecuencia será el inciso B. Muy bien. Ok. Las características de las normas religiosas son las siguientes. Mucha atención, por favor. ¿Son unilaterales? Sí, es la relación del ser humano con Dios. Como consecuencia no son bilaterales. ¿Son internas? Sí, se quedan en un rango de relación con Dios. ¿Son externas? No. ¿Son coercibles? No. Bueno, al menos en nuestra latitud, porque mencionamos que existen sistemas jurídicos en donde sí se castiga el incumplimiento de normas religiosas. Entonces aquí veremos que son incoercibles. ¿Son autónomas? No. ¿Son heterónomas? Sí, porque se rigen por principios, por dogmas que han sido previamente establecidos en un libro sagrado. En este caso, para los cristianos, la Biblia. Nuestro numeral tiene 1, 3, 6 y 8. La respuesta correcta es el inciso B de bueno. Muy bien. Ok. Muy bien. Vámonos con la siguiente pregunta. Características de las normas sociales son las siguientes. Bien. Señalamos que son unilaterales, sí. ¿Son bilaterales? No. ¿Son internas? No. ¿Son externas? Sí. ¿Son coercibles? No. ¿Son incoercibles? Sí. ¿Son autónomas? No. ¿Son heterónomas? Sí. Nuestra respuesta correcta debe tener numeral 1, 4, 6 y 8. Muy bien. En ese sentido, la respuesta será el inciso C. El inciso C cubre con los requisitos que hemos hecho mención con antelación. 1, 4, 6 y 8. Muy bien. Ok. Muy bien. Las características de las normas jurídicas son las siguientes. ¿Son unilaterales? No. ¿Son bilaterales? Sí. ¿Son internas? No. ¿Son externas? Sí. ¿Son coercibles? Sí. ¿Son incoercibles? No. ¿Son autónomas? No. ¿Son heterónomas? Sí. Las características de las normas jurídicas son los numerales 2, 4, 5 y 8. Inciso B de bueno. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ok. Rápidamente. Ejercicio de relación de columnas. Relaciona la columna con la diversa acepción de la palabra derecho. El derecho objetivo, vamos a ir relacionando, por favor. Ok. Derecho objetivo. Ok. Conjunto de leyes, reglamentos de carácter permanente, obligatorios, creados por el Estado. 1D.
Derecho subjetivo. Normas jurídicas de diverso linaje que establecen derechos y obligaciones. Ok. Para exigir una determinada conducta, aquí sería. Ok. 3. Derecho adjetivo de naturaleza predominantemente procesal y sustantivo que establece derechos y obligaciones. Entonces, nuestro numeral correcto debe tener 1D, 2A, 3B, 4C. A ver, 1D, 2A, 3B, 4C. El inciso correcto es el inciso A. ¿Sale? De la pregunta 9, el inciso correcto es el inciso A. Muy bien. Ok. La pregunta número 10. Vamos a relacionar columnas también. Mucha atención, por favor. Derecho positivo. Ok. Normas que se aplican efectivamente en un tiempo y en un lugar determinado. Derecho natural, la existencia del hombre. Derecho público, las relaciones entre particulares y las instituciones públicas. Privado, B. Entonces la respuesta correcta tiene que tener 1C, 2D, 3A, 4B. Ok, el inciso correcto es el inciso B. 1C, 2D, 3A, 4B. ¿Sale? Muy bien. Bien, amigos, con eso terminamos el ejercicio de esta asignatura, Introducción al Estudio del Derecho, en su segunda parte. Muchas gracias por su atención y sigan ustedes estudiando con nosotros. Gracias.